Y acompáñame, vamos a un versículo, a un capítulo en Juan 6, donde yo sé que hemos hablado mucho de este versículo. Seguramente vas a decir, ese ya me lo sé, pero acuérdate que no son estampitas para intercambiar y llenar tu álbum. Es allá, esa no, sí, no es así. Esto es una forma diferente de verlo, una forma diferente de la revelación de Dios. Y quiero que leamos esto. Dice en Juan 6, es cuando está la historia de cuando se alimenta a los 5,000. Y dice en Juan 6:1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque venían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Cuántos están listos para recibir hoy un palabrazo? Un palabra para que les rayen el mueble. Bueno, uno, bien hijo, bien, somos dos, amén. Hoy Dios te va a raspar el mueble, no solo te lo va a rayar. Y sabes que es un gusto cuando Dios nos raspa el mueble, porque hay que retocarlo después, hay que meterle cariño, y Dios también va a meter cariño en tu vida. Y yo estoy muy emocionado. Y en este punto del ministerio de Jesús, como lo acabamos de leer, muchos lo seguían por lo que les daba o por lo que esperaban de él, no por quién era él. ¿Estás conmigo? Dice que lo seguían por las señales que veían que hacían los enfermos, es decir, porque venían las sanidades, y lo seguían porque ellos querían que hiciera algo en el Jesucristo. Y esta etapa es la primera etapa por las que no todos, pero muchos pasamos para seguir a Cristo. A veces venimos para ver qué le sacamos. Se oye chistoso, pero así es. No, pues que aquí sana, ¿no? Que aquí doy mi diezmo y me lo multiplican, ¿no? Que los intereses son 10-1. Y a veces venimos a buscar a Jesús por lo que nos da. Lo mismo así esta gente que nos habla aquí en la alimentación de los 5,000, en el versículo 6:2. Venían para ver cómo podía transformar Jesús su vida. No lo seguían por quien era Él. Ahora, cuando uno camina en Él, las preguntas siempre son, pues lo sigo a Jesús para ver qué puede hacer conmigo, para ver qué puede darme, qué puede transformarme, pero cuando uno crece en Cristo, las preguntas dejan de ir relacionadas a lo que me puede dar, a lo que puede transformar en mí, y cambian cuando tú estás en Cristo a entender y preguntarle: Jesús, ¿qué puedes hacer a través de mí? Dejas de ser alguien que quiere absorber para ser alguien que quiere dar. Eso es ir caminando en la madurez en Cristo. Ahora, Jesús va en una barca, como lo acabamos de ver aquí, porque pasa de un lado del mar de Galilea al otro lado en Tiberias. Y hace 15 días vimos lo que Jesús puede hacer a través de una barca, ¿cierto? O dentro de una barca. Eso ya no lo vamos a ver hoy, pero aprendimos que escogió a Pedro porque Pedro tenía una barca y Jesús necesitaba un medio para transportarse dentro del lugar que iba a ser como su base de entrenamiento para los apóstoles. Jesús te está buscando porque tú tienes un medio para llegar a muchas otras personas. Pedro tenía una barca para llegar a muchos lugares, por eso escogió a Pedro. Pero Jesús tenía lo que Pedro necesitaba para cumplir su propósito. De la misma manera, tú y yo somos un medio para que Jesús cumpla su propósito aquí en la tierra. Pero nosotros necesitamos lo que tiene Jesús para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Muy bien, vamos en el mismo canal, en el mismo barco. ¿Cuántos a partir de hace 15 días realmente invitaron a Jesús a su vida a vivir con ustedes? Yo sé que conoces a Cristo, que recibiste a Cristo, pero hace 15 días yo les levantaba un reto de decirles: ¿realmente quieres vivir a Cristo? ¿Realmente quieres hacer lo que dice la palabra? ¿Realmente crees Juan 3:16? ¿Realmente no solo lo crees, lo vives? Porque una cosa es creer en Dios, creerle a Dios, y otra muy diferente, vivir a Dios. Muchas personas creen en Dios, ¿cierto? Otros le creen a Dios, pero no viven a Dios.
Dios dice: yo te haré prosperar en todas las cosas. Y cuando no prosperas, dejas de creerle y dejas de vivir a Dios. Pero aun cuando no veas, tenemos que vivir a Dios. Tenemos que vivir a Dios. Y aquí lo que buscamos es vivir a Dios. Y hace 15 días invitamos a Cristo en verdad a nuestra vida, a nuestras decisiones, a nuestra barca, a nuestro bote, a que Él sea lo que Él necesitamos para transformarnos. Amén. ¿Por qué? Porque creemos fielmente que en esta serie que hemos estado viendo, Él es un hacedor de caminos. Él hace tus caminos, Él hace caminos nuevos, Él hace un camino diferente. ¿Para qué? Para que yo tenga victoria y pueda ser el medio para alcanzar a muchas otras personas y obtener muchas cosas dentro del reino de Dios aquí en la tierra. Él es un hacedor de caminos. Vemos que Jesús sanaba gente en este versículo, y porque sanaba gente, las multitudes lo seguían. No dice que lo seguían unos 3 o 4 personas, dice multitudes. Multitudes. A ti a veces te sigue tu sobrino y no sabes ni cómo quitártelo, y es uno, ¿cierto? Imagínate que te sigan multitudes. ¿Tú no te sentirías acosado? Imagínate, vas al banco y no te siguen a ti, van al banco, pero hay un chorro de gente y te sientes, hay mucha gente. Dice aquí que lo seguían multitudes, multitudes. Parecía de hecho que la gente lo acosaba. O sea, a veces lo leemos y dices, bueno, pues es que era Jesús, sí, pero la gente no lo seguía porque era Jesús, lo seguía por lo que hacía. Multitudes querían ver qué obtenían de Jesús, de lo que Él estaba haciendo. Parecía algo acosador para Jesús. Ahora, si continuamos leyendo, dice en el versículo 3: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Esto pareciera que estaba oyendo Jesús de esta gente, ¿cierto? ¿Alguien trabaja en algún lugar donde tenga que atender a mucha gente? Gracias, hijo. ¿No? ¿Sí? ¿Qué tal se siente cuando se te amontonan? No es cómodo, ¿cierto? Si alguien te ha tocado atender un mostrador, ser cachar por una combi, o no sé, cuando se te amontona la gente no está padre. A Jesús se le amontonaba una multitud, y dice que tuvo que subir a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Él quería tener un rato de amistad, de entrenamiento con sus discípulos. Y continúa diciendo, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesucristo seguramente los quería entrenar para el tiempo de la Pascua. Y dice, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aparte, esa multitud de gente no atravesó en barcas, venía caminando, y lo sabemos porque en Mateo nos dice que mucha gente caminó para ver a Jesús. Y luego dice el versículo 6: pero esto decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esta parte me encanta porque es revelador. Dice, Jesús ya sabía qué había de hacer y le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Y luego dice en el versículo 6: pero él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Si me dejas decirte algo, puedo decirte que cuando Jesús estaba en esa cruz, Él ya sabía qué iba a hacer. Él ya sabía qué iba a pasar. Y te puedo decir algo con toda certeza: Él ya sabe qué va a hacer cuando tú te metes en cada problema por tu propia voluntad. Él ya sabe qué va a hacer. Él ya sabe qué va a hacer cuando tú estás aquí pidiendo algo en específico, salud, un matrimonio estable, qué sé yo. Él ya sabe qué va a hacer. Él no lo sorprendes. Él no es sorprendido cuando tú te metes en un nuevo problema y te dice: ¿a poco te metiste en eso? Yo te dejé re bien la semana pasada. No, pero Él ya sabe, yo te lo aseguro que Él ya sabe qué va a hacer. Y podemos ver por otro lado a Felipe, que era un hombre de números, era un hombre que le giraba el hámster, porque en el siguiente versículo dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe contesta conforme a la lógica, ¿cierto? 200 denarios no alcanza para que coma cada uno de ellos. No alcanza, no hay manera, no hay posibilidad. Era un hombre de números, ya estaba analizada la respuesta a lo que le preguntó Jesucristo. No había manera de que
sucediera. Y el versículo 7 dice, ya leímos el versículo 7. Ahora, había más de 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres más esposas e hijos. Había más de 5,000 personas, entonces no alcanzaba, no había manera. Y dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiéndolo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Esto me encanta. Agarró esos panes. ¿Cuántos panes? 5. Era poco, muy poco, ¿cierto? Para 5,000, 5 panes, pero ni en rebanada de esa que pides delgadita, ¿cierto? No había manera, pero me encanta Jesús porque dice: y habiendo dado gracias. ¿Por qué dio gracias? Por los 5 panes. ¿Tú puedes dar gracias en lo poco? ¿Puedes dar gracias cuando no es lógico que te vaya a alcanzar? ¿Puedes dar gracias al Señor cuando tienes que pagar una renta de 5,000 y solo ganaste 3,000? Porque esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. ¿Puedes dar gracias cuando tus ojos no ven suficiente? Aquí dice que Jesús dio gracias, y me encanta cómo dice: aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuánto querían. O sea, este milagro es impresionante. Y continuamos leyendo, y dice que al final se recogieron 12 canastas, ¿cierto? Una por discípulo. 12 canastas se recogieron de todo lo que había sobrado, 12 canastas llenas de solo 5 panes y 2 pescados. Muy poco para mucho. Y entiendo que ahorita estás pensando: bueno, sí, ese pasaje lo hemos leído, muchos ya lo hemos estudiado, yo lo medité por ahí, yo lo medité en mi casa y hice lo mismo, nada más que con 5 tacos y 2 cocas. O sea, cada quien lo ha de haber hecho, o sea, pero ya hemos hablado mucho de esto, y seguramente lo que podemos entender es que no era suficiente. Ahora me puedes decir: bueno, pero ese era Jesús y yo en la vida real es otra cosa. Jesús permitió que esto fuera escrito porque es tan actual como el día de hoy, y va a ser tan actual cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra como lo fue en el tiempo que se escribió. Porque esto nos pasa a muchos de los que hoy estamos aquí. Y me impacta que siempre la provisión más impresionante de tu vida va a venir de donde no es suficiente. De donde no es suficiente, la provisión más importante de tu vida es donde va a venir. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, siendo bien honestos, ¿qué hubieras dicho? No va a alcanzar, por favor. Se le zafó un tornillo. Otros que hubieran dicho: no es suficiente. Otros hubieran dicho: a mí ni me gusta el pescado, no tiene carne. Que así somos, ¿no? ¿Qué hubieran dicho otros? Porque si tú y yo hubiéramos estado ahí: yo estoy a dieta, yo con el puro pescado. O sea, todos nos quejamos, nada es suficiente. Así como tal vez hoy no estás aquí y dice: pues yo ni quería venir, con tal de no tener broncas con mi esposa, pues aquí estoy, ¿no? Eso mismo estaba pasando ahí. O sea, ¿te imaginas lo que pensaron muchas gentes que estaban ahí cerca de él? Los mismos apóstoles: no es suficiente, no va a alcanzar, a mí ni me gusta. ¿Qué le pasa? ¿Qué no está viendo? ¿Cómo 5? Ni partiéndolos en cachitos, ni repartiendo los huesitos de los pescados, o sea, se alcanzan para 5,000. Aparte que se llenen menos. Y aparte seguro había gente que comía más que otros, ¿no? Había Osvaldos, había Juan Carlos, o sea, no todos eran, había Jairos, ¿no? Que dan miedo, o sea, no por como los veas digas: no, este no come, ¿no? Seguramente si vio un Jairo se llevó una de las 12 canastas aparte también. O sea, no por… ¿Sí te imaginas la escena? La escena es una escena impresionante que a veces la leemos como historia y dices: wow, ¿qué sigue? No, espérame, no es que sigue.
Es que tengo que aprender ahí, que Dios me está mostrando. De hecho, cuando yo lo leí dije, bueno, pues ya lo hemos leído muchas veces. De hecho, yo tampoco quería predicar de eso, y Dios me dijo, ¿sabes qué? Lo vas a predicar hasta que lo prediques bien. Y cuando el jefe te dice eso, tú le dices, pues está bien, no entiendo qué vamos a decir ahora porque lo hemos hablado de muchas maneras, pero Dios me dijo, lo vas a predicar hasta que lo prediques bien. ¿Cuántos han ido con su matrimonio, su esposa, a una misma reunión con la misma gente? Por ejemplo, los que no, todos los domingos nos vamos a comer siempre con fulanito. Cada que vas, ¿no es diferente la conclusión del día? Nunca es igual, ¿cierto? Lo mismo pasa con la palabra. Cada que tú vas y lees, nunca es igual, siempre acaba diferente. Siempre acaba diferente. Puede ser exactamente lo mismo, pero con un resultado diferente. Y sabes, en lo personal yo entiendo a la Biblia no solo como el punto de partida para mi vida. Esto no, para mí no es el punto de partida para empezar, sino que la palabra de Dios me ayuda y te ayuda a entender tu vida, tus necesidades, tu propia psicología, te ayuda a entender tus emociones. Y no es solo un lugar donde puedo únicamente intentar descubrir a Dios. O sea, la Biblia te inspira te lleva pero no es el único lugar donde yo puedo descubrir y entender a Dios. Porque entre más leemos la Biblia, realmente lo que está sucediendo es que la Biblia te está leyendo más a ti. La palabra te lee más a ti, te revela más a ti, y empiezas a ver, como yo se los he dicho muchas veces, la Biblia no es aburrida, el aburrido eres tú. Oye, pasa que yo la leo y me duermo. Sí, porque eres bien aburrido, mano. Porque si leyeras la Biblia como la tienes que leer, no la quisieras dejar de leer. Como, perdón, hijo, que te tome, Jairo. Me encanta Jairo. Me dice, no, pasa, es que empezamos nuestra lectura anual. Dice, llevo 5 años en la lectura anual. No la he acabado todavía. Y me encanta porque él se mete y a veces se traba en el no puedo. ¿Cómo está eso? O sea, y de ahí no pasas, lo dejo. ¿Por qué? Porque la Biblia te lee a ti, la Biblia te confronta a ti. En la Biblia puedes ver quién eres tú, pero los que no la leemos o los que no la leen, nunca vas a entender a veces quién eres. La Biblia va más allá, no es un libro solamente histórico, es un libro de revelación para tu propia vida. Amén. Yo te invito, amado, que la leas con emoción. Cuando la leas, léela emocionado. ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué Dios? Me acuerdo, la otra vez la estaba leyendo y me acordé, a alguien le tocó, los jóvenes no van a entender esto, pero a alguien les tocó la película de La Historia Sin Fin. Ay, sí, ahora sí, ¿no? Resulta que no. Bueno, cuando leía el libro no se emocionaba Andrew, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? ¿André? Ese. ¿No te emocionaba? Y como uno dice, no, sí que lo abra, ¿no? Y bueno, y lo que sea, un perro con cola gigante, o sea, aquí no es esto, aquí es tu vida misma. La abres y dices, wow, alimentó a 5,000. Yo tengo 2 hijos y a veces no puedo. Y Dios alimentó a 5,000 con 3 pescados, con 2 pescados y 5 panes. Podrás imaginarte, bueno, es que a lo mejor los panes eran del tamaño de una casa. No. Porque sigues leyendo y dices, los traía un chamaquí, un chavillo, en su bolsita. ¿Cuántos? 5 panes chiquitos. Entonces, la Biblia, amado, cuando tú la lees así, cada que la lees dices, wow, tengo un Dios de wow, ¿no? Ese es el Dios en el que tú y yo creemos, un Dios que nos lleva a lo que hoy te voy a llevar. Como la Biblia nos lee, en cada etapa de nuestra vida y en esta iglesia vas a ver un mismo versículo de manera diferente. Y cuando tú leas algo lo vas a ver de manera diferente. Y en esta ocasión, al leer Juan 6, me habló acerca de cuando las cosas no son suficientes. Tú lo lees y dices, bueno, el milagro, ¿no? Wow. Pero hoy Dios dice, no, hoy te voy a hablar de cuando no es suficiente. Y eso te lo va a hablar no solo me lo habló a mí, te lo habla a ti también. Muchos de nosotros no tenemos suficiente tiempo para hacer cosas del Señor, ¿cierto? De hecho, hoy le diste chance al Señor y le diste 2 horas, porque si yo a la 1 me voy, Señor, es que esté o no esté.
porque no tenemos tiempo suficiente, no tenemos suficientes recursos, no tenemos las suficientes habilidades para hacer esto o lo otro, no tengo la suficiente salud, no tengo el suficiente conocimiento, es que no tengo las suficientes palabras para explicarlo, es que no tengo los suficientes expresiones para decirte lo que quiero decirte, no tengo la suficiente actitud para ir y estar en la iglesia, no tengo lo suficiente. Nunca tenemos lo suficiente. Siempre tenemos suficientes pretextos, pero no suficiente de lo que tenemos que tener. ¿Alguien se identifica con esto? Oye, vamos al cine. No tengo suficiente dinero para ir al cine. Oye, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo. Nunca tienes lo suficiente. Nunca hay lo suficiente. No tengo suficiente tiempo, no tengo. ¿Cuántos aquí tenemos un pariente al cual no tenemos suficiente paciencia para aguantarlo más de media hora? No solo son los recursos, es también tu tiempo, es tus pensamientos, no tienes la paciencia. Y vivimos además, añádele que vives en una era, en una situación, en un mundo, en un Querétaro, y los que van a México, allá al infierno, no es cierto, a ese lugar. Vivimos en un lugar donde no es nada suficiente, nada es suficiente, nada es suficiente. Te vas de vacaciones 5 días y no fueron suficientes porque llegas bien cansado de las vacaciones, ¿cierto? Nada es suficiente. Y entonces nada es suficiente, y añádele que vivimos en un lugar donde nada es suficiente. Le hemos comprado al enemigo que nada es suficiente, y por eso nos quejamos, nos falta, no tenemos, no pasa nada, nunca vamos a ir a más. Y sabes que vivimos en ese círculo vicioso: nada es suficiente, nada es suficiente, nada es suficiente. Y así vivimos todo el tiempo. Yo no creo que nadie de aquí, o yo no lo voy a juzgar, pero nadie diga: es que yo tengo suficiente de todo. No es cierto, no es cierto. Podrás decirme de lo material, te la puedo creer, pero a veces no tienes suficiente tiempo, no tienes suficiente paciencia, no tienes suficiente energía, no tienes suficiente actitud, no tienes lo que se necesita para estar sirviendo con toda integridad, con toda disciplina, siendo irreprensible. No tengo suficiente dominio propio, me dejo llevar más por mi carne que por el espíritu en mí, porque no tengo suficiente control de mi vida. Todos venimos a esto, no es suficiente. Y esto, amados, es comprobable porque entre más acceso tenemos a más cosas, más ignorancia e incredulidad existe. A veces pensamos que entre más avance la ciencia, más vamos a tener. No, menos vamos a tener. Yo te pregunto, antes con una avalancha eras feliz, ¿cierto? Y algunos hasta las pirateaban, ¿no? Lánzate a la ferretería, compra 2 valeros gigantes, una madera, y hacías tu avalancha. Un lazo para moverle las llantas porque no alcanzaba para el volante, pero un lazo, ¿no? Y te metías unos con la raspa. Y ahora tienen iPads, les hablas de avalancha y piensan que tú eras un indio Sioux ahí, que vivías en un monte, o sea. Y aunque tengan iPads, Xbox, lo que tengan ahora, redes sociales, no es suficiente. No es suficiente. Tienes viajes, no es suficiente, quieres más. Tienes un esposo y a veces no es suficiente. Tienes hijos y no es suficiente. Tienes para comer y no es suficiente. Vivimos en una era donde nada es suficiente. Nos levantamos y nuestro primer pensamiento, no creo que sea: gracias, Señor, por un día más. Seguramente tu primer pensamiento: híjole, no es suficiente tiempo el que dormí. Ya después dirás: gracias, Dios, por este día. Pero el primero es: no es suficiente lo que dormí. Y a lo mejor no lo dices tan textual, no es suficiente, pero piensas en esa no suficiencia. Piensas en todo momento: no es suficiente lo que me esfuerzo para conquistar a mi esposa, no es suficiente lo que hago para este mono cilíndrico que tengo aquí a mi lado, no es suficiente. Y siempre vivimos en el no suficiente. ¿Te das cuenta cómo ahorita decir no es suficiente lo que está diciendo él? No lo entiendo. No es suficiente nada.
Y así vivimos constantemente. No es suficiente, no dormí lo suficiente, no comí lo suficiente. Bueno, no, sí, pero los que tienen mucho dinero no tienen suficiente tiempo para aprovecharlo. Y los que tienen todo el tiempo para aprovecharlo no tienen el suficiente dinero para vivirlo. De cualquier lado nunca va a ser suficiente. ¿Qué quiere Dios entonces con todo esto? Si nunca va a ser suficiente. Hoy estamos en una etapa de la iglesia donde Dios nos expone a través de Juan 6 como un hacedor de caminos, como un camino nuevo, donde chocan o se contraponen el es mucho, porque nos muestra 5,000 personas, el es mucho con el no es suficiente. Hay un encontrón en este versículo, una guerra ahí, hay un choque entre el es mucho y el no es suficiente. 5,000 contra 5 panes y 2 pececillos. No es suficiente y es mucho. Tengo mucho trabajo y no es suficiente lo que gano. Quiero un matrimonio poderoso, pero con este hombre o esta mujer no es suficiente para alcanzarlo. Quiero una familia de excelencia, pero con estos ángeles de quién sabe dónde no es suficiente para alcanzar esto. Quiero tener más tiempo, pero con mi actitud tan pobre que no es suficiente, no voy a tener más tiempo. Nos contrapone el Señor mucho contra el no es suficiente. Y Dios me ha dicho que con su espíritu en nosotros, con su espíritu en mí, con su espíritu en este lugar, en esta iglesia, con ese espíritu, con el poder de su palabra, que no es aburrida, es poderosa, y con Cristo en mi vida, quien existió antes de la fundación del mundo y de que todas las cosas fueran hechas, con esas 3 cosas todo será más que suficiente por su gracia. Amén. Creemos entonces en Cristo, creemos en su palabra y creemos en su espíritu. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo? No es suficiente. No tengo lo suficiente, no tengo lo que se necesita, no es suficiente lo que yo hago. ¿Por qué seguimos con ese pensamiento cuando creemos por otro lado que sí, que Cristo es todo en nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amado? ¿Por qué el enemigo nos sigue engañando cuando en teoría somos revelados por Cristo en todo momento? Amamos. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Cuántos creen su palabra? Si lo creemos, ¿por qué entonces vivimos engañados? ¿Por qué vivimos engañados? No es suficiente contra es mucho. Di conmigo, todo va a ser más que suficiente. Todo va a ser más que suficiente. Porque si tú y yo nos ponemos en la mano de Dios, todo va a ser más que suficiente. Vamos a aprender a estar contentos, alegres, con gozo. Vamos a aprender. Mira, va a venir broncas, pero las broncas te van a poner de buenas. Porque van a ser un punto para poder ver las manos de Dios y su favor de tu lado. A eso vamos a llegar. Hoy vamos a salir de aquí así. Y me impresiona ver un principio tan poderoso en un pasaje tan simple. Algo poderoso en algo tan simple, tan simple. En Él todo es más que suficiente y con Él puede suceder cualquier cosa. Puede mandar cuervos con carne, puede mandar cuervos, ¿no? ¿Te imaginas un cuervo que te traiga así un churrasco argentino? 3/4, ¿no? Puede suceder. Él puedes ir en el desierto, pegarle una piedra y que salga agua de Jamaica. Con Él todo es suficiente. Puede venir una inundación y se pueden abrir los ríos de aguas negras y tú cruzar sobre pasto de flores. Con Él puede pasar cualquier cosa. Derramar aceite donde no hay, hacer que un hacha flote. Con Él puede suceder cualquier cosa. Y todo lo que necesitamos, fíjate, y estos 3 principios te quiero hablar hoy. Todo lo que necesitamos es estar en la posición correcta para recibir y haciendo las cosas correctas. Estando en la posición correcta para recibir y haciendo las cosas correctas, porque en su gracia hay suficiencia.
En su gracia hay poder, en su gracia hay contentamiento, en su gracia hay los recursos, en su gracia está el sí y el amén, en su gracia hay sanidad, en su gracia hay todo. Dice la palabra en 2 Corintios: lo único que necesitas es mi gracia, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo lo creo, pero ahora tengo que vivirlo. No basta un amén. Y no, qué bueno que dices amén, pero no basta un amén, tienes que vivirlo, tienes que levantarte y decir: estoy en posición, estoy haciendo lo correcto, y venga el quien venga, yo voy a vivir en la gracia de Dios, porque es lo único que necesito. Y es lo único que va a ser más que suficiente las cosas en mi vida. Amén. Así que cuando Él habita en ti, no, hombre, el dinero te sobra. Cuando Él habita en ti, bueno, la salud se esparce. La salud da testimonio de que tienes un Dios vivo. Cuando habita en ti, el sueño es suficiente. Oye, dormí 1:30, pero estoy como chamaco de 23 años. ¿Qué se va a hacer? ¿No? Cuando Él habita en ti, tu esposa es suficiente. Cuando Él habita en ti, tu esposo es suficiente. Cuando Él habita en ti, tu actitud es más que suficiente. Cuando Él habita en ti, tu vida es plena. Cuando Él habita en ti, tus recursos son extendidos. Cuando Él habita en ti, el tiempo siempre es para Él. Pero Él tiene que habitar realmente en nosotros. Y los discípulos están por aprender 3 principios, 3 cosas. 3 cosas que van a recibir para cambiar su vida. ¿Para qué? Para recibir las promesas y estar listos ante cualquier promesa. Yo les he dicho que las promesas son opcionales, ¿cierto? Porque es opcional estar con gozo. Dios dice: ahí está la promesa, pero está en ti tomarla. Ahí está la promesa, pero está en ti creerla, arrebatarla, vivirla, hacerla realmente tangible en tu vida. Las promesas están declaradas, soltadas por el Padre, pero tú y yo tenemos que tomarlas, tenemos que hacerlas nuestras. Y todas las promesas están ligadas a un principio y a un proceso. A un principio y a un proceso. Él nos promete paz, ¿cierto? Amén. Pero Él nos promete paz, ese es el principio. Pero dice, el proceso es: mantén tus ojos en mí, pon tu confianza en mí, pon tu mente en mí, no te desenfoques. Es el proceso, y el principio es que vas a tener paz. La promesa es de paz mientras tú te mantengas en el proceso que Él marca. No puedes pasarte alimentándote todo el día, todos los días, de noticias, de redes sociales, de Instagram, de Facebook, y luego venir con Dios a decirle: Señor, quítame todas las calorías que me están haciendo engordar mi cerebro y haciéndome ser inseguro y ver la vida de otros por todo lo que posteaste y todo lo que viste. El principio, por eso digo, es opcional. Tú decides dónde vas a invertir, y las promesas van a ser hechas. Y el primer principio es, dice aquí la palabra en Juan 6:10, dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Recostar también se traduce como inclinarse. Recostar y inclinarse significa apoyar la parte superior de forma delicada, de forma cómoda. Mira, ¿a quién me ayuda? ¿Me ayudas, Bodo? Ven, te voy a recostar, hijo. Miren, si yo le fuera a entregarle a él una medalla, y ponte acá así muy... ¿Tú crees que sí me dan ganas de darle una medalla? Me dan ganas de darle unas patadas, no una medalla. Me quedaría más cómodo patearlo que darle una medalla con esa posición osca, ¿no? Pero si él va a recibir una medalla, ¿cómo le harías? Yo vengo con la medalla. Para recibir te reclinas. Te pones en una posición de humildad al final del día. Si vas a recibir aplausos, ¿qué haces? ¿No? Porque es como yo cuando les digo: los voy a bendecir, y todos: me bendices y te... No, o sea, cuando uno va a recibir algo, un aplauso, ¿qué es? Gracias, ¿no? ¿Qué más puedes recibir? Cuando tú vas a recibir algo, una medalla, un aplauso, te reclinas. Siéntate aquí, reclinadito. Reclinarse reclínate, recuéstate. Recostarse, sí. No como en tu sillón de tu casa, más para atrás.
Recárgate aquí para que estés cómodo. Ay, te va a tocar VIP aquí. Dice que los recostó, los inclinó. Dice que había mucho pasto. Y dice que estaban en un ¿qué? En un monte, ¿cierto? ¿Cómo son los montes? Son hacia abajo. Si alguien ha visto un monte al revés, dígame dónde para irlo a ver. Pero normalmente los montes son hacia abajo. Entonces, si los recostó, debieron de haber tenido una posición de esta manera, porque el monte sigue subiendo. ¿Estás de acuerdo? Estaban reclinados de alguna manera. Estaban listos para servir. La posición es importante para que tú recibas. Osvaldo aquí está recibiendo de primer mano. Está recostado, ya está listo para los panes y los pescados. Asado, hijo, o al mojo de ajo. Hay una posición para recibir y aparte estás cómodo, ¿cierto? ¿Te imaginas la gente bien cómoda? Ay, sí, échame 2 de al mojo de ajo y, ¿no? Con el pancito, o sea, ahí estaba la gente cómoda, lista, recostada para recibir. Y este milagro fue tan impresionante que todos los evangelios lo mencionan. Todos los evangelios lo mencionan. Y Juan nos deja ver en específico que el Señor Jesucristo no tenía descanso, que el Señor Jesucristo en todo momento lo seguían. Y Él, ¿sabes qué me encanta? Jesús siempre estaba disponible. Jesús siempre estaba disponible. Y lo que hace Jesús, lo primero dice es: pónganmelos en posición. Pónganlos en la posición correcta para recibir la promesa de que yo soy el pan de vida y no volverán a tener hambre. Que donde está el pan de vida hay provisión. Y los tenía ya sentados correctamente. Jesús va a estar contigo y conmigo en las mejores y en las peores situaciones. Él va a estar con nosotros y tendremos que mostrar realmente si lo seguimos, le creemos o no, y estar en la posición correcta, en la posición adecuada, en la posición que debe de ser, una posición humilde para recibir. Hemos visto que Jesús era indomable, era irracional, llevaba todo el día, en este momento llevaba todo el día predicando a la multitud, sanando gente. Todo el día lo llevaba haciendo y nadie se quejaba. Llevaba de prédica como desde las 7 de la noche, 7 de la mañana, y decía, en Mateo dice que ya estaba oscureciendo, o sea, eran entre 5 y 6 de la tarde. Llevaba predicando y lo seguían escuchando. Nadie se quería ir. Y después de predicar todo el día, que nadie se quejaba, lo querían seguir. Los discípulos le llevan un pensamiento al Señor Jesucristo que le deberías de dar de comer a toda la multitud, que no hay recursos y que mejor los regresara a su casa. De hecho, eso lo dice, no lo dice en Juan, pero acompáñame a Mateo. Si quieres ya vete a sentar, hijo, para que leas la Biblia. No hubo pescado, hijo, pero ahorita te damos un tinlarín. Mateo 14:15 dice lo siguiente: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, pide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es decir, los discípulos llevan el pensamiento, la sugerencia a Jesús de ya regresarlos a sus casas o que se vayan a ver qué comen. ¿Sí? Los discípulos estaban pensando racionalmente. Y sabes que tú y yo siempre vamos a tener la tentación de regresar a lo de antes. Siempre vamos a tener la tentación de regresar a lo que éramos antes, a las malas prácticas, a los malos hábitos, antes que permanecer delante de la verdadera fuente de todo recurso. De repente te va mal en el trabajo y en lugar de permanecer delante de la frente de la provisión verdadera, dices: no, mejor me regreso a hacer tranzas. Es tentador regresar a lo de antes, y los discípulos lo promueven, regresarse, aun cuando tenían a la fuente de toda provisión enfrente. Ahora recordemos que ahí lo seguían no por quién era Jesús, sino por lo que ellos esperaban que hiciera Jesús en su vida, que hiciera la diferencia. ¿Te imaginas que tú estés siguiendo a Jesús, nosotros ahorita, no por quien Él es, sino por lo que esperamos que Él cambie nuestra vida, y que de repente te quieran mandar a tu casa? No creo que la gente lo fuera a recibir muy bien. Oye, no, yo vengo aquí a que me cambien y no me voy hasta que me cambien, ¿no? Y los discípulos los quieren regresar. La gente no iba a permitir un stop en su vida, porque ellos querían ver una diferencia en su vida. Ahora, ellos lo hacían, los discípulos, no porque fueran malas personas. Los discípulos lo hacían porque trabajaban con la lógica en lugar de la fe.
La lógica les decía, mándalos de regreso. La fe aún no operaba en ellos. Ellos estaban operando de forma lógica. Y es impensable que en esa gran multitud había una personita que llevaba la provisión para toda la banda. Había una personita ahí que la iban a regresar con toda la multitud, que esa persona llevaba toda la provisión para ese gran milagro. Los discípulos querían, fíjate, los discípulos sin saberlo querían regresar la provisión a su casa. ¿Te imaginas? A veces nosotros estamos así. Dios aquí te está alimentando y tú quieres regresar la provisión a tu casa, cuando la provisión abundante está en este lugar. Nuestra provisión, acuérdate, muchas veces va a venir de lugares los menos convenientes, los menos a gusto, los menos propicios, los lugares donde menos te imaginas. Por eso a veces que vienes aquí a la predicación y estás aquí y va a haber muchas palabras que no van a ser convenientes para ti, que vas a decir, ay no, eso no, yo no, y que no sé qué, y te vas a quejar de todo. ¿Y sabes por qué? Porque del lugar menos conveniente es donde está la gran provisión para tu vida. Hay mucha gente que de repente viene aquí y no viene con una actitud de inclinación. No está en la posición correcta para recibir. Y uno tiene que estar en la posición correcta para recibir, ¿cierto? Te inclinas y de paso dejas que pase para el de atrás también, ¿no? Doble propósito. Te inclinas y pum, le pegó al de atrás, ¿no? Hay que venir con la actitud correcta. Porque déjame decirte algo, muchas veces la palabra que más necesitamos es a la que más nos resistimos. La palabra que más necesitamos es a la que más nos resistimos. Es esa palabra que dices, no, es que esa no es para mí. Es esa que dices, no, es que esa me hace sentir incómodo, no voy. Esa es la que más necesitas. Es esa palabra la que crea conflictos en ti, que te reta, que te confronta, que tienes que ser de una sola pieza. Esa palabra es la que más necesitas, porque es la palabra que va a producir en ti un cambio, va a producir en ti madurez, crecimiento en Cristo. Es la palabra que te va a llevar a vivir a Cristo realmente en tu vida. Es la que necesitamos. Esa es la palabra a la cual debes de estar inclinado para recibirla. No es que me guste, es lo que necesito. Y no resistir de todo el tiempo, no brazos cruzados, no brazos cruzados. Mucha gente va a la iglesia y se va rápido para evitar saludar a la gente, se va rápido para evitar el tráfico porque está amargada, no sé, o se va rápido porque va a ser el partido de fútbol, ¿no? O lo que sea. Hay gente que viene y le molesta muchísimo la parte de los diezmos y las ofrendas. Hay gente que le choca la alabanza y llega más tarde. Hay gente que si empezamos a ministrar dice, no, yo ya me voy, ya van a empezar con sus cosas. Hay gente que llega a la mitad de la fecha porque no le gusta y punto. Y sabes qué, déjame decirte, todo eso es porque hay un gran desafío en tu vida que te confronta. No te gusta porque es lo que necesitas. No te gusta porque significa dar pasos de fe. No te gusta porque significa que te va a llevar a un compromiso diferente, a crecer en Cristo. Por eso no te gusta. Y es lo que más necesitas, porque viene del lugar menos conveniente, del lugar que más te choca. Y entonces es lo que más necesitas para dar nuevos pasos de fe. Amén. O ya sé, o a lo mejor piensas que la iglesia, que Cristo es como el Tacos Pampas, ¿no? Es buffet. Y hago lo que quiero, como lo que quiero y me lo como a la hora que quiero. Déjame decirte, no, aquí no es buffet. Dios no trae buffet. Dios trae lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es más valioso que lo que quieres. Lo que necesitas puede transformar tu vida para un día llegar a lo que quieres. Dios no te va a dar lo que quieres, te va a dar lo que necesitas, porque en lo que necesitas está la provisión eterna, está la provisión verdadera. Así que hay que inclinarnos para recibir la palabra con gozo, para recibir la palabra emocionados, porque nos va a dar libertad. En tu matrimonio inclínate ante la conversación. Hijos, inclínense ante la obediencia de sus padres. Inclinémonos para recibir.
con toda humildad. ¿Cómo podremos recibir si tu postura es de brazos cruzados? ¿Cómo puedes recibir si tu postura es de arrogancia? ¿Cómo puedes recibir así? Tenemos que tener una postura de humildad, de inclinarnos. Y mira, no me refiero a una postura porque no me dice, bueno, hay que inclinarnos y todos se vayan a sentar en las sillas así desparramados. No hablo de una postura física, amado, voy más allá. Hablo de una postura del corazón. Traes una postura de manos cruzados en tu corazón. A mí no me van a decir qué hacer. Y yo hago las cosas con dinero y sin dinero, ¿no? Como la canción del rey, ¿no? Exactamente, hijo. Tu corazón tiene que tener una postura inclinada para recibir aquello que te incomoda. Amén. Hay que venir dispuestos, porque la postura refleja dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, y donde está tu tesoro está tu corazón. Así que cuando vienes aquí y traes tu cara, créeme, no me la haces a mí, se la estás haciendo al Señor. Por eso les digo, aprendamos a dominar nuestra cara. Tu cara te debe de obedecer a ti, a tu espíritu. Aunque digas, no, pastor, es que se manda sola. No, no se manda sola. Aunque no lo creas, la controlas. Aunque no la creas, tú le dices qué hacer a tu cara. Entonces, amado, si vas a recibir, pon una cara de recibir. De recibir. Hay gente que se le va la cara, ¿no? De repente está así como ida. Dices, no, está en orando en el espíritu, o ya está pensando en donas, no sé. No dejes que tu cara se vaya, contrólala. Amén. Lo segundo, después de tener la postura correcta, ¿sí? Que es inclinado, lo segundo es, tenemos que mirar hacia abajo. Lo segundo es que tenemos que mirar hacia abajo. ¿Cómo mirar hacia abajo, pastor? Déjate lo explico. Yo tampoco lo había visto, pero me impactó cuando yo lo vi. Dice en Juan 6, 3 al 5. Entonces subió Jesús a un monte, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Subió. ¿Estamos de acuerdo? Y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó, monte, sentado, ¿cierto? ¿Están conmigo? Luego dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Iba a haber una enseñanza. Eso es importante porque nos habla de la posición que tenía el Señor Jesucristo. Versículo 5. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ahí vamos a quedarnos. Alzó los ojos. Intuitivamente, cuando leemos alzó los ojos, intuimos que miró hacia arriba, ¿cierto? Miró hacia arriba. Pero no sé si te está pasando lo mismo, pero creo que él realmente estaba mirando hacia abajo. Estaba en una montaña. Ven, Choco, tú vas a hacer la montaña, ven, porque tú mides como 5 centímetros más que yo nada más. Y con eso marcas la diferencia, hijo. Es mi hijo amado también. Soy su padre espiritual. Soy titán, ¿no? No, bueno, estamos en el monte, ¿no? Y dice que si viene la banda, ¿para dónde ves? ¿Y por qué dice que alzó los ojos? A lo mejor estaba orando. Aunque estés orando, de todos modos, ¿para dónde? O sea, abres tus ojos y si viene la gente de abajo hacia arriba, ves el horizonte, si acaso. Pero ¿hacia dónde normalmente veríamos? Hacia abajo. Y dice aquí que alzó los ojos. Gracias, Choco. Entonces sí vemos hacia arriba, ¿no? ¿Estás conmigo? Si entonces dice que alzó los ojos, realmente nos está enseñando un principio. Hay una revelación aquí de cómo Jesús nos enseña a mirar hacia abajo, viendo primero hacia arriba. Ese principio es un principio que tú y yo tenemos que entender hoy, porque es muy importante a qué altitud, desde dónde estás viendo tu vida, tus problemas, tus situaciones, tus frustraciones, desde qué altitud estás viendo. Jesucristo nos enseña que Él no vio Él dice que alzó los ojos y vio hacia abajo. ¿Por qué? Jesús alzó sus ojos, ¿sí?
para ver la multitud desde una perspectiva del cielo. Alzó los ojos para ver a la multitud desde una perspectiva del cielo. Él no los vio hacia abajo. Si Jesús los hubiera visto a ellos sin ver hacia arriba primero, él hubiera visto una bronca. Si él no hubiera visto la multitud desde cuando alzó los ojos y de ahí para abajo, él hubiera dicho: ay, viene esta gente, caramba, me vine al monte para que no me sigan y ahí viene la banda. Él pudo haber un problema, pero como él alzó los ojos y de ahí vio la multitud, él vio una oportunidad, una invitación para la multitud. Él lo vio como una oportunidad, él lo vio como una bendición. Y tú y yo tenemos que saber desde qué altitud estamos viendo nuestra vida. Hay que mirar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Hay que mirar, yo miro hacia abajo, pero porque estoy viendo desde donde Dios ve. ¿Me sigues? Hay que ver desde donde Él, porque desde donde Él veamos vamos a tener una perspectiva diferente de la situación. O lo vemos como inconveniente o lo vemos como una oportunidad, una invitación. ¿Cómo decides verlo el día de hoy? ¿Cómo estás viendo tu vida el día de hoy? ¿Como algo inconveniente o como una invitación de parte de Dios? Es importante ver hacia abajo con nuestra perspectiva de lo alto, alzando nuestros ojos pero viendo hacia abajo. Alzo mis ojos al cielo pero estoy viendo hacia abajo. Por eso les digo, lo segundo es ver hacia abajo con una altitud del cielo. Amén. Si aprendemos a ver desde la perspectiva del Padre, ya no vas a ver más problemas. Vas a ver situaciones que resolver, pero más como una oportunidad. No vas a ver obstáculos, vas a ver posibilidades de presenciar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Cambia la perspectiva. Pero tenemos que subir para poder ver hacia abajo. Wow, qué principio de parte de Dios. Y me dejas profundizar en esto un poquito más, ya para casi irnos, ¿sí? Basado en este principio que Jesús marca aquí, tenemos a Felipe y a Andrés, ¿cierto? Tenemos a los dos, ahí están los dos. Cada uno ocupa un método diferente para procesar la información de la pregunta que Jesús hizo. Usan métodos totalmente diferentes. Y esto es un término psicológico, no bíblico. No va a decir, ¿dónde viene en la Biblia? No viene en la Biblia, es psicológico. Y un método es mirar las cosas o procesar las cosas de abajo hacia arriba. Y otro muy diferente es procesar las cosas de arriba hacia abajo. El primero, que es de abajo hacia arriba, es cuando ves algo y no tienes el conocimiento acerca de eso, y la forma en la que lo ves es totalmente conforme a tu visión y percepción sensorial de las cosas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? Por ejemplo, ¿dónde está Edu? Ven, Edu. Pero rápido, hijo, porque por tu culpa nos tardamos más. No es cierto. Mira, pásame tu guitarra, tráetela. Así que suene, hijo, pues si no, ¿para qué la traemos? Fíjense. Ven, Chispa, rápido. Hasta ahí. Hijo, ¿qué ves ahí? ¿Qué es eso? Una guitarra. Edu tocando la guitarra. No, Edu no lo veas. ¿Qué es la guitarra? La guitarra. ¿Qué más ves ahí? Unas manos tocando las cuerdas. Cuerdas, manos, ¿qué más? Unos botones. Ajá. Nada más. Un cable. Él ve de abajo hacia arriba. Ahora, Jesús, Edu, ¿tú qué ves aquí? Mis dedos. No, sí, en la guitarra, dime las partes de la guitarra. El brazo, las cuerdas, los trastes, el puente, las pastillas, el protector, los knobs. Snobs, hoy aprendiste que la guitarra tiene snobs. ¿Qué otra cosa ves? Los toners. Stoners. Pues bueno, el talí, los strap locks. Chaplocks, talín. ¿Para qué sirven las pastillas? Las pastillas sirven para cambiar el tono agudo a grave. Cualquiera de las dos. Es grave. Él está viendo de arriba hacia abajo. Lo que sabe lo aplica a lo que ve. Él no está mal. Él no sabe de esto y aplica de abajo hacia arriba. Son dos formas de procesar la información. Una misma cosa. Ahora, préstate la chispa tantito.
Échale, reviéntate acá. Eso, Chispa. Tócate una rolita, hijo. Ahora échatela en do, donde nadie te oiga, hijo. ¿Cuál sabes? Échate esa. Bravo, Chispa, bien. Ahora pásasela a Edu. Chispa procesó de abajo hacia arriba. Ahora Edu, con lo que sabe, hacia abajo. Tócate algo sencillo, hijo, para que no lo. Ahora algo complicado. Ahora dale continuidad. Igualito que tú, ¿viste? Gracias, hijo. Me doy a entender cuál es la forma. Bravo, chicos, se la rifan. Muy bien, Edu, justo como te enseñé, hijo. Snobs y todo eso, ¿no? La forma de procesar la información es diferente en los dos. De arriba hacia abajo, en el caso de Edu, y en el caso de Chispa, de abajo hacia arriba. Aquí podemos ver que el conocimiento nos hace, o la experiencia o la situación nos hace poder, en lo que sabemos, tener un proceso de la información de arriba hacia abajo. He dicho de otra forma, tomo lo que conozco y lo aplico a lo que veo. No al revés, no empiezo con lo que veo y adivino de qué se trata. Que muchas veces vivimos así en las cosas que no sabemos. Veo lo que es y adivino de qué se trata, pero las cosas del Señor en nuestra vida tenemos que empezar con lo que sabemos y aplicarlo a lo que estamos viendo o viviendo. Ejemplo, yo tengo un Dios que todo lo puede y tengo una situación imposible. Yo sé que tengo un Dios de imposibles. Lo aplico a lo que veo, una situación de imposibles. Pero normalmente lo hacemos al revés. Tengo una situación de imposibles y no me acuerdo que tengo un Dios de imposibles. Así vivimos, amado, procesando la información de abajo hacia arriba. Y tenemos que procesar de arriba hacia abajo. Lo segundo, después de que yo estoy en posición, proceso de arriba hacia abajo. Oye, pastor, pero es que yo nada más sé que tengo un Dios. Con eso es suficiente para procesar toda la información de arriba hacia abajo. Si tú te sabes más versículos, prosésalos de arriba hacia abajo a la situación que estás viviendo. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cuántos de aquí están viviendo hoy de arriba hacia abajo? Pocos o ninguno. Pero a partir de hoy tienes que vivir de arriba hacia abajo, amado. ¿Viste el ejemplo? Eso mismo pasa en tu vida. Viene el problema y no es que Chispa esté mal, es algo que no él no sabe. Pero a veces llega el problema y estás como Chispa queriendo tocar. Así suena tu vida. ¿No? Y cuando procesas que Dios está contigo, suena tirirín, tirirín. ¿Cómo es Edu? Así, ¿no? Haces que suenen las pastillas, mueves la pastilla de tu vida, le metes volumen, le metes el distor, el overdrive y ¿no? ¿A poco no? ¿Cómo te gusta más? Porque tú decides si vivir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cómo vas a salir hoy? Hoy tienes que tomar la decisión. ¿Sabes qué? Yo solo sé que no sé nada, que yo soy su hijo y con eso vivo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Si le vas a aplaudir a Dios, apláudele bien, porque Él se merece toda ovación, toda gloria, toda honra. Amén. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y déjame decirte algo. Cuando hay revelación de Dios, tú estando en el monte con Él, no te quedes ahí. Qué bueno que Dios me reveló. Estoy viendo la siguiente montaña para ser derribada en mi vida. Estoy viendo el siguiente reto. Estoy viendo mi siguiente gigante. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que venga, si yo vivo de arriba hacia abajo. No importa lo que venga, no importa. No va a ser más fuerte que yo porque Dios está conmigo. Y lo único que tengo que saber es que Él está en mí. Y vivir de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Amén. Y el motivo por el cual yo entendí esto que hoy les estoy comentando es porque lo que dice en Juan 6:6. Dice en Juan 6:6, porque, pero esto, Juan 6:6,
Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. De arriba hacia abajo, mi procesamiento de información a mi situación, él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces tengo la plena confianza, convicción, certeza de que la verdad está siendo revelada en mi vida, y como vivo de arriba hacia abajo, sé que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y entonces la palabra empieza a hacer sentido por todos lados. Y entonces empiezas a vivir la palabra de Dios. El problema, amado, es que a veces salimos de aquí y empezamos otra vez de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Esta suena como a cumbia, ¿no? De abajo hacia arriba, sí, de abajo. No, o sea, estás mal, se oye. Pero cuando es de arriba hacia abajo, hay plenitud. Todo lo que necesito es de arriba hacia abajo. Todo lo que anhelo es de arriba hacia abajo. Amén. Él sabía lo que iba a hacer. Y luego en 2 de Corintios, yo soy lo que necesitas, bástate de mi gracia, es lo único que necesitas, lo reafirma el Señor. Bástate de mi gracia, es todo lo que necesitas. Así que él realiza el milagro. Después de esto Jesucristo alimenta a las personas, y entonces después de esto Jesús revela su identidad en versículos más adelante. Hoy no los vamos a leer, pero en los versículos más adelante y capítulos él revela que él es el pan de vida, él es la luz que alumbra, él es lo que necesitamos. Lo que busquemos él lo va a suplir. Él dice, el yo soy es nuestra lámpara en la oscuridad. El yo soy es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Te sientes atrapado, dice, yo soy el camino. Te sientes angustiado, dice, yo soy la vida. No sabes qué hacer, dice, yo soy la verdad. No sabes para dónde jalar, dice, yo soy el camino. Te sientes frustrado, yo soy la luz. No tengo recursos, yo soy el pan. No encuentro respuestas, yo soy la respuesta verdadera. Yo soy la vida, el camino. Haré un camino nuevo de bendición cada mañana para ti, dice el Señor. Amén. Es un camino nuevo cada mañana. Felipe, como yo les decía, hizo sus cálculos. La comida no alcanza, me diga quien me lo diga. Lo hacía en base a lo que veía, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Aún estando enfrente del pan de vida que era Jesucristo, la fuente inagotable, no lo entendió. Pero Andrés salvó la tarde, salvó el día. Andrés metió el gol. ¿Por qué? Yo no sé cómo vas a salir tú hoy de aquí, porque lo que te voy a explicar es, ¿vas a vivir por razón o por revelación? ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Vivo por razón o por revelación? Por revelación vamos a vivir el día de hoy. Dice, ahora, lo que dijo Felipe no estaba mal, porque de alguna manera tenía razón Felipe, ¿cierto? No va a alcanzar. Si luego aquí hacemos reuniones o algo y como comemos decimos no va a alcanzar, pero tenemos fe y no juntamos 12 canastas, pero se van llenos, ¿no? Pero el punto es, Felipe no estaba mal, de hecho estaba en lo correcto, pero la fuente de todo está ahí frente de él. Y vamos a mirar esto. Nos inclinamos, miramos hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y número 3, y con esto ya termino, escuchamos arriba. Me inclino, miro hacia abajo porque estoy arriba y escucho arriba. Miro hacia abajo y escucho arriba. Miro hacia abajo y escucho arriba. ¿Miro a dónde? Y escucho arriba. ¿Por qué? La Biblia dice algo que es clave, muy clave. Andrés habló. Y esto me impresionó porque la única vez que vas a ver hablando a Andrés es aquí. En la Biblia la única vez que ves que Andrés habla es aquí en Juan 6. Y nos deja ver que tú y yo tenemos que hablar, que declarar quién es nuestro Dios, que ponernos en oración. Andrés habló y gracias a Dios que habló, porque desató el milagro que en los evangelios se hablan, en todos los evangelios. Es un milagro espectacular. Mientras Felipe vio razones y excusas, Andrés entendió que Jesús, él escuchó de arriba.
Dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido el gran multitud y dijo a Felipe, ¿a quién le preguntó? No a Andrés, ¿cierto? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le estaba preguntando a Felipe, pero Andrés escuchó de arriba. Andrés escuchó de arriba. Y Andrés sabía que Jesús no les preguntaría esto si él no supiera qué iba a hacer. Andrés ya conocía más a Jesús que Felipe. Andrés escuchó de arriba, Andrés habló y dijo, aunque no parezca mucho, hace sentido, porque dice aquí en el versículo de Juan 6:9, 6:8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Todavía tenía duda, pero él escuchó de arriba, de arriba. Él levantó una pequeña pregunta a Jesús, ¿y qué va a servir esto si es tan poco? No digo que no se pueda, solo pregunto. Él está preguntando, ¿cierto? Andrés escuchó y está preguntando. Si le damos a Jesús lo poco que tenemos, Él lo va a multiplicar. Pero sabes que todo depende de quién es realmente Jesús para ti. Porque para Felipe pues era Jesús, pero no era el Jesús en el que tenían que creer. Para Andrés era el Jesús en el que tenían que creer. Y cuando Andrés les dice esto, el pan de vida que es Jesucristo multiplica, multiplica. Y no hay un verso entre el versículo 9 y el 10, pero estoy seguro que si hubiera el 9.1, Jesús le hubiera dicho, ¿quieres ver qué es esto para tantos? Pero no existe, no existe. Pero estoy seguro que Jesús le hubiera dicho, Andrés, ¿quieres ver qué es esto para tantos? Y se desató el milagro. ¿Me ayudan con el piano, chicos, por favor? Sabes, quiero decirte, todo lo que pongas en las manos de Dios nunca va a ser un gasto. ¿Me ayudas con la guitarra también, hijo, por favor? Nunca va a ser un gasto. Todo lo que pongas en las manos de Dios no va a ser un gasto. No es una pérdida, no estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo aquí. Es una inversión eterna. Todo lo que ponga, oye, pero pastor, yo voy el martes, el miércoles, el jueves, voy el domingo, el lunes, todos los días estoy buscando. No es un gasto, no es pérdida, es una inversión eterna. Es una inversión eterna. Y me encanta que Dios lo sabe todo. Yo la otra vez estaba ahí platicando con alguien y dije, oye, nunca dicen de dónde salieron los 12 canastos. Yo quiero creer que Jesús ya sabía lo que iba a hacer y dijo, me llevo uno para que se pongan a chambear los 12 apóstoles a recoger lo que va a sobrar. Y así lo quiero creer porque Jesús ya lo sabía. Nunca dice que había 12 canastos que sacaron, pero ya había 12 canastos. Lo único que te quiero decir es, Dios ya sabe lo que va a suceder. Dios ya tiene tus 12 canastos para que tú recojas de la abundancia que va a haber en tu vida. A lo mejor aquí son más canastos, pero Dios ya los tiene. No dice de dónde salen, porque sé que Dios ya los tenía preparados. Porque no es un gasto, es una inversión. Tú y yo tenemos que estar inclinados, viendo de arriba hacia abajo en nuestra vida y escuchando arriba. Escuchando arriba. Si tienes fe para creerlo, hoy es el día para que sepas que Él ya sabe lo que viene para tu vida. Él ya sabe que vienen cosas poderosas para tu vida. Y vete con este versículo de Jeremías 11:29. Se los acabo de decir, pero dice Jeremías 29:11. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los voy a oír. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Eso es lo que hoy Dios tiene para ti, pensamientos de bien y no de mal. Promete escucharte, promete oírte, promete estar contigo, amén. Y creo con esto que Dios nos ha abierto un nuevo camino. Dios es un way maker, es un hacedor de caminos, es un Dios todopoderoso, es un Dios que hoy te está levantando para hacer un nuevo camino, para cambiarte la manera de vivir,
Porque tú y yo somos el plan perfecto de Dios tangible aquí en la tierra. Eso es lo que tú y yo somos, somos tangibles. Es todo lo que necesitas, todo lo que necesitas es a Cristo. Vamos a cambiar la forma de tener fe. Vamos a cambiar la forma de creer. Vamos a ir de creer a vivir, y de creer a vivir, y de volver a creer y volver a vivir. Tenemos que cambiar, no ser cristianos por decir que somos cristianos. Somos cristianos porque amamos a Cristo. Yo no tengo religión, yo tengo un estilo de vida en Cristo. La religión mata, pero Cristo vivifica. Que el mundo quiera seguir viviendo en lo que no es suficiente, qué bueno. Yo vivo en la suficiencia de Cristo. Cada palabra es nueva cada mañana, cada versículo es nuevo. Él es la vid, separados de Él nada somos. Él es la verdad, el camino. Y Él hoy nos hace hacedores de caminos para aquellos que no conocen a Cristo. Porque de lo que derrama el Señor, tú vas a derramar aún a los que no conoces. Donde tú estás impactando gente aunque no te des cuenta. Y la impactas para bien o no la estás impactando para bien. Pero ¿sabes qué? Si tú decides creer a Cristo, hoy eres tú también un hacedor de caminos. Hoy van a hacer cosas diferentes en tu vida. Él a través de ti te va a usar para llegar a mucha gente, a los que amas y aún a los que no conoces. Todo lo que tenemos viene del Señor y así hay que reconocerlo. Y ya no más nada será suficiente, porque en Él tengo todo. Y si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Así que si tú viniste hoy enojado, confundido, perdido, emberrinchado, frustrado, hoy Dios hace un camino para ti y te dice: inclínate, inclina tu corazón, inclínate, ve de arriba hacia abajo. ¿Qué conoces? Que tengo un Dios todopoderoso. De arriba hacia abajo y escucha mi voz.